Un Boeing 747 de Qantas Airways se encontraba en la fase final de aproximación al Aeropuerto Internacional Don Muang de Bangkok, Tailandia. La terminal se hallaba inmersa en tormentas eléctricas y, para colmo, justo delante de la aeronave, otro 747 había abortado su aproximación en los últimos segundos. Los 391 pasajeros y los 19 tripulantes estaban sufriendo una gran tensión ante la inminente necesidad de aterrizar en una noche tan oscura y tormentosa de septiembre. Sin embargo, a medida que la aeronave se aproximaba a la pista, la situación comenzó a deteriorarse de forma vertiginosa. Lo que se avecinaba no era una simple avería mecánica ni un simple fenómeno meteorológico. La historia del vuelo Qantas 1 es ante todo una crónica de la condición humana, un relato sobre lo rápido que todo puede ir cuesta abajo cuando se producen ciertos errores, y sobre cómo, en ocasiones, la estricta aplicación de las normativas puede, irónicamente, poner en peligro vidas. Pero para comprender lo sucedido en aquella fatídica noche, es imprescindible remontarse a la puerta de embarque en Sydney, donde se gestaron los primeros desencadenantes de la crisis. Esta es la historia del vuelo Qantas Airways 1. 23 de septiembre de 1999. Aeropuerto Internacional Kingsford Smith de Sydney. 19 miembros de la tripulación y 391 pasajeros abordaban un Boeing 747 de Qantas Airways. La mayoría de los pasajeros tenía como destino Londres, aunque el vuelo haría una escala en Bangkok para reabastecerse de combustible, con una duración aproximada de 8 horas y media en el trayecto. La cabina contaba con 3 pilotos, un capitán, un primer oficial y un segundo oficial, este último designado para relevar a los otros 2 y proporcionarles el descanso necesario durante el vuelo. El capitán, de 49 años, había acumulado casi 16.000 horas de vuelo a lo largo de su carrera, de las cuales 724 fueron en el Boeing 747. Recientemente había sido promovido a capitán de control senior, ostentando además un cargo de alta dirección en el departamento de formación de pilotos de la compañía. Este nuevo rol le llevaba a volar apenas una tercera parte de la frecuencia que solía tener un capitán en activo. Por su parte, el primer oficial, ubicado en el asiento derecho, aportaba una experiencia considerable con casi 9.000 horas de vuelo. De estas, más de 5.000 fueron a bordo del Boeing 747. El primer oficial, de 36 años, había acumulado en el 747 una experiencia en horas de vuelo aproximadamente 7 veces superior a la del capitán. Por su parte, el segundo oficial, situado en la parte trasera de la cabina, tenía 35 años y contaba con más de 6.500 horas de experiencia, de las cuales cerca de la mitad se habían forjado en el 747. Su experiencia previa fue en la Fuerza Aérea Australiana. A pesar de contar con historiales intachables, los acontecimientos posteriores demostrarían la exhaustividad del entrenamiento recibido por cada uno de estos pilotos. Sobre las 4:30 de la tarde, el vuelo Qantas 1 se retiró de la puerta en el aeropuerto de Sydney y los 391 pasajeros se acomodaron para emprender el trayecto con destino a Bangkok. En Sydney se disfrutaba de una tarde soleada, pero a miles de millas de distancia, en Tailandia, se avecinaban serios contratiempos. En plena temporada de monzones, comenzaban a formarse imponentes tormentas eléctricas. Con la previsión debida, el capitán había cargado 90 minutos adicionales de combustible, anticipando la posibilidad de necesitarlos al aproximarse a Bangkok. Por el momento, todo transcurría con normalidad. El primer oficial dirigió el gigantesco avión hacia la pista y accionó los motores para el despegue. En cuestión de instantes, la aeronave se elevó y el piloto trazó el rumbo hacia Bangkok. Para este vuelo se empleó un Boeing 747-400 de apenas 9 años de antigüedad. En 1999 se trataba de un avión de última generación, el mayor de pasajeros en los cielos, y Qantas tenía en servicio 22 ejemplares de este modelo, utilizándolos para reemplazar la antigua generación de 747, que contaba con menor capacidad y eficiencia de combustible. La cabina de mandos, con pantallas digitales en sustitución de los tradicionales diales analógicos, marcaba un avance tecnológico notable. Asimismo, el puesto del ingeniero de vuelo se había automatizado, lo que redujo la tripulación de 3 a 2 miembros. Sin embargo, en ese momento la aerolínea aún debatía cómo integrar al segundo oficial, imprescindible en vuelos de larga distancia como este. La cuestión era, ¿cuál debería ser el alcance de su papel? ¿Y cuánto debería contribuir en una operación que,
en la mayoría de los vuelos del 747 se realizaba sin él. Como consecuencia de los acontecimientos posteriores, Qantas fue objeto de críticas por haber definido de forma inadecuada el papel asignado a este piloto. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la aeronave se dirigía hacia el noroeste sobre Indonesia para posteriormente salir del mar de China Meridional, manteniéndose a una altitud constante de 35.000 pies, 10.700 metros. El servicio de comidas se efectuó sin contratiempos, y durante las primeras horas del vuelo, la tripulación revisó minuciosamente la información meteorológica relativa a Tailandia. Poco antes de iniciar el descenso, el segundo oficial llevó a su esposa a la cabina. Ella se instaló en el asiento de observador, situado detrás del capitán, y permaneció allí durante el resto del vuelo. En aquellos días previos al 11 de septiembre, esta práctica no era inusual y aún no se consideraba un riesgo de seguridad en la aeronave. Unas 7 horas y media después del despegue, justo antes de iniciar el descenso hacia Bangkok, el primer oficial informó a la tripulación que se acercaban al aeropuerto. Durante la conversación, mencionó que en el aeropuerto llovía y había tormentas eléctricas, condiciones habituales en Bangkok en esa época del año. Aunque esas condiciones aumentarían la carga de trabajo durante la aproximación y aterrizaje, se mantenían dentro de los parámetros operativos normales para la tripulación. Sin embargo, es importante recordar que, pocos años antes, Qantas había modificado algunos procedimientos de aterrizaje. Estos cambios, aplicados al 747 en condiciones de lluvia, habían reducido el margen de seguridad, algo que se haría evidente en los minutos siguientes. A las 10:15 de la noche, el vuelo 1 inició su descenso desde los 35.000 pies, 10.700 metros, y el control de tráfico aéreo informó a la tripulación de que podían aterrizar en la pista 21 izquierda en Bangkok, en lugar de la 21 derecha, como habían planeado inicialmente. Aunque ambas pistas eran paralelas, la 21 izquierda era más estrecha y tenía una senda de planeo ligeramente más pronunciada. Con esta variación en mente, el primer oficial procedió a explicar a sus compañeros las diferencias entre ambas pistas. Les informó que la senda de planeo, la trayectoria vertical hacia la pista, resultaba más pronunciada para la pista 21 izquierda que para la 21 derecha. Además, advirtió que la nueva pista era más estrecha. Un ángulo de planeo más agudo dificultaba el control de la velocidad durante la aproximación, y una pista con menor anchura reducía el margen para aterrizar en condiciones de viento racheado. Asimismo, los pilotos notaron que al aterrizar, tendrían que rodar hasta el final de la pista para salir por la última calle de rodaje, lo que eliminaba la necesidad de frenar de forma excesiva. Por ello, el capitán optó por seleccionar el freno automático en la configuración 2. Este sistema, que aplica automáticamente la frenada a las ruedas al tocar tierra, cuenta con 5 ajustes: 1, 2, 3, 4 y MAX. La elección del ajuste 2 subrayó la convicción de la tripulación de que el aterrizaje sería completamente rutinario y que las condiciones meteorológicas no representaban un riesgo significativo. Pocos minutos después, el controlador de Bangkok informó a la tripulación de que la lluvia en el aeropuerto era intensa y que el agua acumulada en la pista aumentaría la distancia de frenado del avión. Ante esta advertencia, el capitán decidió cambiar la configuración del freno automático al ajuste 3. En una pista seca, los frenos de las ruedas son el método más eficaz para detener la aeronave. Sin embargo, en superficies mojadas, la resistencia aerodinámica generada por los spoilers y el empuje inverso de los motores se convierten en los principales mecanismos de frenado, al menos a velocidades más altas. La efectividad de los frenos de las ruedas se reduce significativamente en pistas mojadas debido al aquaplaning. El aquaplaning ocurre cuando un vehículo o un avión se desplaza a cierta velocidad sobre una superficie cubierta de agua, lo que provoca una pérdida de tracción y control. En el caso de los aviones, esto puede afectar la capacidad de frenado y dirección en la pista, especialmente durante el aterrizaje o despegue. En ese momento, había otra preocupación en la mente de la tripulación. El control de tráfico aéreo les había informado de que la visibilidad en el aeropuerto era de 4 kilómetros, lo que estaba dentro del límite de Qantas para primeros oficiales, fijado en 1,5 kilómetros. Sin embargo, la presencia de fuertes lluvias en la zona suponía una amenaza. Si la aeronave atravesaba esas precipitaciones, la visibilidad podría reducirse drásticamente. A 70 kilómetros de Bangkok, el capitán observó en el radar meteorológico una tormenta eléctrica justo sobre el aeropuerto, además de otras áreas de tormenta en las proximidades. Notó que estas tormentas estaban bien definidas, lo que indicaba que había zonas de cielo prácticamente despejadas con buena visibilidad,
intercaladas con áreas de lluvias torrenciales. La preocupación era si en el momento de la aproximación, la tripulación se encontraría con una de estas tormentas sobre el aeropuerto. A medida que se acercaban, los pilotos completaron la lista de verificación de aproximación. Planeaban aterrizar con los flaps configurados a 25 grados y con una velocidad de aproximación final de 154 nudos, 285 km por hora. Qantas había determinado que esta configuración de flaps era la más adecuada para los Boeing 747, en condiciones meteorológicas como las que podrían enfrentarse aquella noche. Unos años antes, la aerolínea había modificado su procedimiento, reduciendo la extensión de los flaps de 30 a 25 grados. Este cambio, implementado para disminuir el ruido y el consumo de combustible, tenía una implicación importante. Obligaba a realizar la aproximación a una velocidad ligeramente mayor. La política de uso del sistema de inversión de empuje también había sido modificada. Antes de 1996, se recomendaba emplear la inversión de empuje máxima en pistas mojadas para mejorar la capacidad de frenado. Sin embargo, ese año, la aerolínea cambió la directriz a inversión en ralentí, reduciendo así su efectividad en condiciones de baja adherencia. Esta decisión fue tomada con objetivos operacionales y de reducción de costos. La tripulación continuó el descenso, mientras el control de tráfico aéreo les autorizaba a dirigirse a un punto de referencia situado a 10 millas náuticas. De la pista 21 izquierda, 18 kilómetros, puesto que había dos aeronaves delante de ellos. El primero, a unos 3 minutos de distancia, era el vuelo Qantas 15, otro Boeing 747, y 3 minutos por delante de este, se encontraba un Airbus A330 de Thai Airways. A través de la radio, los pilotos de Qantas escucharon al controlador informar al avión de Thai Airways sobre fuertes lluvias en el aeropuerto y una visibilidad reducida a 5 kilómetros. En ese momento, ya podían ver las tormentas eléctricas a través del parabrisas y en el radar meteorológico. Sin embargo, estaban acostumbrados a volar en condiciones tropicales como aquellas, y sabían que esto aumentaba el riesgo de turbulencias, cizalladura del viento y visibilidad reducida. El ingeniero de tierra había informado que la lluvia en el aeropuerto era intensa en ese momento. Sin embargo, el segundo oficial decidió no comunicar esta información a los pilotos, ya que su carga de trabajo estaba aumentando y no quería distraerlos de la tarea principal: pilotar el avión. El Boeing 747, aún con el piloto automático activado, interceptó la senda de planeo y comenzó su descenso hacia la pista. Lo que la tripulación desconocía era que a solo unas millas por delante, el Boeing 747 del vuelo Qantas 15 había iniciado una maniobra de aproximación frustrada a apenas 250 pies sobre la pista, 76 metros. La lluvia era tan intensa que los pilotos del Qantas 15 habían perdido de vista las luces de la pista, obligándolos a abortar el aterrizaje en el último momento. Lamentablemente, los pilotos del vuelo 1 de Qantas no escucharon esta comunicación, ya que todavía no habían sido transferidos de la frecuencia del control de aproximación a la frecuencia de la torre de control. Ajenos a esta situación, continuaron con la aproximación y desplegaron el tren de aterrizaje. Aunque volaban ligeramente por encima de la velocidad ideal, todo parecía estar bajo control para el aterrizaje. Poco después, el primer oficial desconectó el piloto automático y el control automático de potencia, tomando el control manual del avión. En vuelos de larga distancia, donde la mayor parte del tiempo se opera con piloto automático, es una buena práctica que los pilotos mantengan sus habilidades de vuelo manual, cuando las condiciones lo permiten. La torre de control autorizó al vuelo 1 de Qantas a aterrizar, y les informó que el Airbus de Thai Airways, que había aterrizado antes que ellos, había reportado una buena acción de frenado. Para la tripulación, esto era una señal alentadora. Significaba que no deberían tener mayores dificultades para detener la aeronave. Antes del aterrizaje, los pilotos verificaron la correcta configuración final de la aeronave: tren de aterrizaje abajo, flaps a 25 grados y spoilers armados. También confirmaron que, siguiendo los procedimientos de la aerolínea, usarían el empuje inverso al ralentí, lo que significa que activarían la reversa de los motores, pero sin aplicar potencia adicional para frenar. Esta combinación de flaps 25 y empuje inverso al ralentí cumplía con las políticas de Qantas para aterrizajes en condiciones similares a las que tendrían. Sin embargo, en los próximos minutos, saldrían de la duda sobre si esta configuración era la más adecuada. A medida que el avión se acercaba a la pista,
El primer oficial comentó que intentaba mantener la velocidad de aproximación objetivo de 154 nudos, 285 km por hora, pero tenía dificultades para lograrlo. Sin embargo, el capitán no mostró preocupación, ya que la velocidad estaba disminuyendo, por lo que permitieron que la aproximación continuara. En ese momento, el avión superaba la velocidad de aproximación objetivo y comenzaba a desviarse por encima de la senda de planeo. La lluvia golpeaba el parabrisas con una fuerza ensordecedora, creando una situación que en cuestión de segundos se tornaría crítica. A medida que el primer oficial continuaba la aproximación, notó que el avión no terminaba de tocar la pista. En lugar de asentarse, seguía flotando en el aire, lo que le generó una creciente sensación de inquietud. La intensa lluvia dificultaba su percepción de la altura sobre la pista, y el avión seguía avanzando rápidamente. Al notar que ya habían sobrevolado una parte significativa de la pista sin tocar el suelo, el capitán decidió aumentar la configuración del freno automático al nivel 4. Pero debido a que la visibilidad bajo la lluvia era mínima, ya no estaba claro cuánto quedaba hasta el final de la pista. A solo 10 pies sobre la pista, 3 metros, el capitán ordenó un go-around, o motor y al aire, la maniobra que se realiza ante un aterrizaje frustrado. Pero en ese mismo instante, las ruedas principales hicieron contacto con la superficie, recorriendo 1 kilómetro desde el umbral de la pista. Confundido por la secuencia de acciones, el capitán tiró de las palancas de empuje nuevamente a ralentí, cancelando el intento de aterrizaje frustrado, sin anunciarlo claramente a la tripulación, lo que provocó que el reverso de los motores nunca se activara. Dado que el capitán no había comunicado su decisión de abortar el go-around, se generó confusión en la cabina. El primer oficial no tenía claro si debían seguir ascendiendo o completar el aterrizaje. El avión tocó tierra a 154 nudos, 285 km por hora, y con un retraso significativo en la activación de los frenos. Durante ese breve periodo de incertidumbre, el motor número 1 seguía operando a potencia de despegue, lo que impedía que los alerones se desplegaran automáticamente, ya que el sistema requería que todos los motores estuvieran en ralentí para activarse. El primer oficial se percató de esto y lo redujo a ralentí, lo que permitió que los alerones se desplegaran de inmediato. Sin embargo, el avión ya había avanzado una distancia considerable en la pista antes de que los sistemas de frenado comenzaran a funcionar plenamente. Los segundos perdidos hicieron que la aeronave estuviera ahora en una situación crítica. La pista que tenían por delante se estaba agotando rápidamente, y la capacidad de detener el avión dependía de que los frenos y el reverso de los motores lograran reducir su velocidad a tiempo. El freno automático, que debería haber proporcionado una desaceleración constante y eficiente, estaba inoperativo, pero los pilotos lo desconocían. Los spoilers, que ayudan a transferir el peso del avión a las ruedas para mejorar la efectividad de los frenos, solo se habían desplegado con retraso. Y ahora, con la pista mojada y el aquaplaning reduciendo la efectividad de los frenos manuales, el avión no se detenía a la velocidad esperada. A medida que el final de la pista se acercaba rápidamente, la tripulación se dio cuenta de que se estaban quedando sin opciones. El capitán finalmente seleccionó el máximo empuje inverso, en un intento desesperado por frenar, pero esto debió haberse hecho mucho antes. La escena dentro de la cabina era de intensa concentración y tensión. Los pilotos pisaban los frenos con todas sus fuerzas, mientras veían cómo el final de la pista se acercaba. Estaban a pocos segundos de una posible salida de pista. El resultado fue inevitable. El Boeing 747 no pudo detenerse a tiempo y se salió de la pista a 88 nudos, 163 km por hora, avanzando 220 metros fuera de la misma, hasta que finalmente se detuvo con el tren de aterrizaje delantero sobre una carretera perimetral del aeropuerto. El impacto final fue brutal. Pero milagrosamente, la estructura del avión permaneció intacta lo suficiente como para evitar una tragedia mayor. Dentro de la cabina, el sonido del metal crujiendo, las señales de alerta y los gritos de los pasajeros era lo único que se escuchaba. Las luces de emergencia parpadeaban, mientras la tripulación de cabina intentaba mantener la calma y evaluar la situación. Fuera del avión, la lluvia seguía cayendo, empapando los restos del tren de aterrizaje y los motores, que ahora yacían parcialmente enterrados en el barro. A pesar de la violencia del aterrizaje, no hubo fuego ni explosión. La tripulación rápidamente inició la evacuación, guiando a los pasajeros hacia las salidas de emergencia, mientras el personal del aeropuerto y los equipos de rescate se apresuraban hacia el lugar del accidente. El impacto al final de la pista provocó daños estructurales en la aeronave, incluyendo el tren de aterrizaje delantero,
y daños en los motores. Este incidente se convertiría en un punto de inflexión para Qantas Airways, que revisaría sus procedimientos de aterrizaje en condiciones de pista mojada y sus protocolos de comunicación en la cabina. Aunque todos a bordo sobrevivieron, la aerolínea enfrentaría duras críticas por los cambios en sus procedimientos, que irónicamente habían sido diseñados para mejorar la seguridad y la eficiencia. Los investigadores analizaron cada detalle del accidente y encontraron varios factores clave que contribuyeron al incidente. En primer lugar, la combinación de una velocidad de aproximación superior a la recomendada y un aterrizaje largo significó que el avión tocó tierra con menos pista disponible para frenar. La configuración de flaps a 25 grados, aunque aprobada por la aerolínea, requería una velocidad mayor que la configuración tradicional de 30 grados, lo que aumentó la distancia de aterrizaje. Además, el uso de empuje inverso al ralentí, en lugar de empuje inverso completo, redujo aún más la capacidad de frenado del avión. Esto, sumado al hecho de que el capitán no comunicó claramente su decisión de abortar el go-around, generó confusión en la cabina y costó segundos valiosos. Otro factor crítico fue el aquaplaning. La pista mojada disminuyó la efectividad de los frenos, lo que hizo que el avión recorriera una distancia mayor antes de detenerse. La falta de acción inmediata para activar el empuje inverso y la desconexión involuntaria del freno automático también fueron errores clave. Este accidente expuso debilidades en la formación sobre aterrizajes en condiciones adversas y llevó a Qantas a revisar sus procedimientos. Se implementaron cambios en la forma en que los pilotos gestionaban la aproximación en pistas mojadas, además de reforzar la importancia de la comunicación efectiva en la cabina. A pesar de lo cerca que estuvieron del desastre, la rápida evacuación y la resistencia estructural del Boeing 747 evitaron una tragedia mayor, y este incidente se convirtió en un caso de estudio sobre la importancia de la coordinación en la cabina y la gestión del aterrizaje en condiciones meteorológicas extremas. El informe de la Junta de Seguridad del Transporte de Australia dejó claro que este incidente no fue producto de un solo error, sino de una serie de factores operativos y de procedimientos que combinados llevaron al resultado final. Uno de los hallazgos más importantes fue que la configuración de aterrizaje utilizada por la tripulación, flaps 25 y empuje inverso en ralentí, no solo fue decisión de los pilotos, sino que era una práctica estándar en Qantas. Esta política se había implementado para reducir el ruido y el consumo de combustible, pero no tomaba en cuenta escenarios como el de Bangkok, donde una pista mojada requería mayor capacidad de frenado. Además, la falta de precisión en la aproximación final jugó un papel clave. El primer oficial tuvo dificultades para controlar la velocidad, lo que hizo que el avión llegara a más velocidad de lo recomendado, y debido al efecto de flotación en tierra, aterrizara mucho más adelante de lo esperado. Esto dejó una distancia insuficiente para frenar, que sumado a la falta de uso inmediato del empuje inverso y la desconexión del freno automático, hizo que el avión se saliera de la pista. El informe también destacó la falta de comunicación efectiva dentro de la cabina en los momentos críticos. La confusión sobre si continuar con la maniobra de go-around o comprometerse con el aterrizaje resultó en una pérdida de segundos valiosos. A raíz de este incidente, Qantas revisó sus procedimientos de aterrizaje en condiciones meteorológicas adversas. Se modificaron las recomendaciones sobre el uso de flaps y empuje inverso en pistas mojadas y se reforzó el entrenamiento para mejorar la gestión del avión en aproximaciones desafiantes. Este caso se convirtió en un recordatorio de que incluso aerolíneas con un historial de seguridad impecable pueden verse vulnerables cuando los procedimientos no consideran adecuadamente todos los factores operacionales. Este incidente subraya que en la aviación, la comunicación y la coordinación entre la tripulación son tan importantes como el dominio técnico del avión. La falta de claridad en la cabina sobre quién tenía el control y cuál era la intención del capitán generó confusión en un momento crítico. El informe también enfatizó que los pilotos no solo deben seguir procedimientos, sino que deben ser conscientes de su entorno y adaptar sus decisiones, en función de las condiciones cambiantes. En este caso, la combinación de una pista mojada, una aproximación rápida y la falta de uso del empuje inverso fueron factores que podrían haberse gestionado mejor, con una toma de decisiones más estructurada. Afortunadamente, este incidente no cobró vidas, pero sirvió como una advertencia para toda la industria aeronáutica. Es impresionante cómo Qantas utilizó el incidente como una oportunidad para mejorar y fortalecer sus procedimientos. Aunque el avión sufrió daños considerables, la aerolínea decidió repararlo en lugar de darlo de baja, lo que demuestra su compromiso con la seguridad y la reputación.
La reparación del avión no solo permitió que se mantuviera su récord intacto, sino que también se alineó con la filosofía de aprendizaje continuo de la aerolínea. El hecho de que el avión continuara operando hasta el año 2013 es una prueba de la robustez de sus reparaciones y del enfoque meticuloso de Qantas Airways para garantizar que la aeronave cumpliera con todos los estándares de seguridad antes de volver al servicio. Además, las lecciones aprendidas de este vuelo se convirtieron en parte esencial del entrenamiento de la tripulación, lo que refuerza la importancia de aprender de los incidentes para mejorar continuamente en la aviación. Si quieres ver más sobre esta aerolínea, no te pierdas el capítulo de aquí arriba. 14 de septiembre de 1999. Aeropuerto Internacional de Girona, España. Un avión Boeing 757, operado por Britannia Airways, se encuentra en la fase de aproximación al aeropuerto, enfrentando condiciones meteorológicas desafiantes debido a las fuertes tormentas. A las 7:45 de la tarde, hora local, el vuelo 226A de Britannia Airways realizaba los preparativos en el aeropuerto de Cardiff, Gales, para un vuelo con destino el aeropuerto de Girona, en España. A bordo de la aeronave viajaban 236 pasajeros, entre ellos 3 niños. Todos los ocupantes eran de nacionalidad británica y formaban parte de un grupo turístico organizado por Thomson Travel, que buscaban disfrutar de un clima soleado en España. La tripulación de la aeronave, compuesta por 9 miembros, incluía 2 pilotos y 7 tripulantes de cabina. A pesar de ser conscientes de la presencia de lluvia en el aeropuerto de destino, desconocían la gravedad de las condiciones climáticas que tendrían que enfrentar en menos de una hora. Los pilotos habían recibido la previsión meteorológica y fueron informados de que en Girona temporalmente habría tormentas y lluvia, con visibilidad de 2.000 metros. Antes de despegar, la tripulación evaluó las previsiones meteorológicas y, teniendo en cuenta la información disponible, el capitán decidió de cargar combustible extra, equivalente a 15 minutos de vuelo, como precaución ante posibles inconvenientes que pudieran surgir durante el trayecto. Se contemplaron los aeropuertos de Barcelona y Reus como alternativas, en caso de que las condiciones meteorológicas impidieran el aterrizaje en el aeropuerto de Girona. Ambos presentaban pronósticos meteorológicos similares a los de Girona en cuanto a tormentas. Como tercera alternativa, se consideró el aeropuerto de Toulouse. La aeronave, un Boeing 757-204, con matrícula GBIAG, había sido fabricada en el año 1992. Fue entregado a Britannia Airways en el año 1993. Este avión estaba equipado con 2 motores turbofan Rolls-Royce. Su configuración interior constaba de 235 butacas de pasajeros, dispuestas en unidades de 3 asientos en su mayoría. Hasta ese momento, la aeronave había acumulado un total de 26.429 horas de vuelo. El capitán era Brendan Nolan, de 57 años de edad, reconocido por sus colegas pilotos como uno de los más experimentados en Britannia Airways. Contaba con una amplia experiencia y hasta entonces había acumulado casi 17.000 horas de vuelo, de las cuales aproximadamente 3.500 eran en el Boeing 757. El primer oficial de identidad anónima, en comparación con el capitán, era menos experimentado. Con 33 años de edad, había acumulado poco menos de 1.500 horas de experiencia de vuelo, principalmente en el modelo 757. Asumiría las responsabilidades de pilotar la aeronave en este primer tramo del viaje. A las 11:15 de la noche, hora local, cuando la aeronave se encontraba dentro del alcance de radio del aeropuerto de Girona, los pilotos establecieron contacto con el control del tráfico aéreo, solicitando información meteorológica actualizada. El controlador aéreo les proporcionó detalles sobre las condiciones, indicando que en ese momento se registraba una tormenta hacia el suroeste del aeropuerto. Los pilotos iniciaron el descenso, y el primer oficial solicitó a la tripulación de cabina que asegurara la cabina. Además, advirtió tanto a la tripulación como a los pasajeros que la aproximación sería turbulenta. Los pilotos observaron las tormentas en el radar meteorológico de la cabina. De hecho, un miembro de la tripulación informaría más tarde al capitán que la aeronave había sido alcanzada por un rayo en el lado izquierdo durante el descenso.
A pesar de esto, la tripulación decidió continuar con la aproximación. Dado que la aeronave no había sufrido daños, el controlador dio a los pilotos la opción de realizar una aproximación ILS, Instrument Landing System, en la pista 20. El ILS, o Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, es un tipo de aproximación en la que los pilotos utilizan sus instrumentos para seguir un conjunto de radiobalizas que les guían hacia la pista. La aproximación por el sistema ILS resulta particularmente útil en condiciones climáticas adversas, como lluvia o niebla, cuando los pilotos tienen dificultades para visualizar la pista a través del parabrisas. En este caso, la aproximación habría sido relativamente sencilla. No obstante, debido a los fuertes vientos en cola, la lluvia y a la pendiente cuesta abajo de la pista mojada, los pilotos optaron por una decisión más segura y decidieron aterrizar en la dirección opuesta, en la pista número 02. La decisión de aterrizar en la pista 02 fue prudente, pero no imaginaban que generaría complicaciones operativas. Esta pista no contaba con un sistema de aterrizaje por instrumentos ILS, lo que obligaría a los pilotos a realizar un tipo más complejo y anticuado de aproximación por instrumentos, denominado aproximación GRN-WORDME. Esto aumentaría considerablemente su carga de trabajo. A medida que se aproximaban al aeropuerto, cuando recibieron la autorización del Control de Tráfico Aéreo, ATC, para iniciar este tipo de aproximación, el capitán asumió el control de los mandos de la aeronave. El capitán, que contaba con más experiencia, estaba en mejores condiciones para realizar esta aproximación más complicada, especialmente en condiciones climáticas adversas. A partir de este punto, las condiciones empeoraron minuto a minuto. Aproximadamente a las 11:20 de la noche, el capitán activó los frenos de velocidad para agilizar el descenso de la aeronave. Sin embargo, durante los preparativos de la aproximación con el primer oficial, retiró la mano de la palanca de los frenos de velocidad y al hacerlo, olvidó volver a colocarla en su sitio original. La disminución del combustible, combinada con las condiciones climáticas desfavorables, limitó aún más las opciones de los pilotos. A medida que se acercaban al aeropuerto, las turbulencias generadas por la tormenta aumentaban, alcanzando una gran intensidad. Las cartas de aproximación del capitán se cayeron al suelo, debido a las intensas turbulencias. Intentó recuperarlas, pero no tuvo éxito. A partir de este momento, el capitán dependería del primer oficial para recibir indicaciones sobre la velocidad y altitud, para ejecutar la aproximación correctamente. Finalmente, durante la desafiante fase de aproximación, el capitán logró visualizar las luces que iluminaban la pista de aterrizaje. Sin embargo, en ese mismo instante, el controlador se comunicó con la aeronave para darles malas noticias, informándoles que la dirección del viento había cambiado, y ahora soplaba en sentido contrario, con una velocidad de 12 nudos. Aterrizar con una velocidad de 12 nudos en una pista mojada durante una tormenta es una maniobra demasiado arriesgada. Por esta razón, el capitán decidió abandonar la aproximación y dar media vuelta para aterrizar en la dirección opuesta. De nuevo ascendieron a 5.000 pies y comenzaron a dar la vuelta para preparar el aterrizaje en la pista 20. Durante la primera aproximación, los pilotos habían acordado que si no pudieran aterrizar en Girona en el primer intento, se desviarían a Barcelona. Sin embargo, al comprobar las condiciones meteorológicas de Barcelona, descubrieron que también eran adversas, y posiblemente incluso peores que en Girona. Descubrieron que contaban con suficiente combustible para realizar otro intento de aterrizaje en Girona, por lo que decidieron continuar con la segunda aproximación. Dada la proximidad al aeropuerto, los pilotos omitieron la breve sesión informativa de aproximación y comenzaron a descender por medio del sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS, hasta la pista 20. Sin embargo, justo al iniciar el descenso, apareció un mensaje crítico en la computadora de gestión de vuelo, indicando que en caso de desviarse a Barcelona, aterrizarían con menos de los 2.800 kilos de combustible, establecidos como el mínimo por la aerolínea. Esto les generaría problemas con la compañía, y ahora se sentían bajo una presión cada vez mayor, para realizar el intento de aterrizaje en el aeropuerto de Girona. Eran las 11:45 de la noche, y las luces de aproximación de la pista se hicieron visibles a través del parabrisas. El avión experimentaba turbulencias que lo balanceaban de un lado a otro,
mientras el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas era notablemente fuerte. A menos de 30 segundos del aterrizaje, el capitán desactivó el piloto automático y tomó el control manual del avión. En un instante, notó que la aeronave estaba ascendiendo más de lo deseado, en comparación con el ángulo de aproximación ideal. De manera inmediata, ajustó la posición del morro hacia abajo para corregir esa situación. Cuando apartó la mirada de sus instrumentos, el capitán se encontró con que todo lo que veía a través del parabrisas estaba completamente oscuro, sin tener claro lo que había ocurrido, y la pista de aterrizaje había desaparecido de su alcance. Mantuvo la aeronave en su posición actual, hasta que de manera repentina se escuchó la advertencia de proximidad al suelo. La rueda delantera de la aeronave impactó inicialmente contra la pista y rebotó en el aire. La repentina desaceleración tras el impacto en la pista hizo que el capitán fuera empujado hacia adelante en su asiento, lo que a su vez provocó que moviera los controles hacia adelante, empujando el avión de nuevo hacia la pista por segunda vez. Este impacto fue tan severo que desplazó el tren de aterrizaje de la parte delantera hacia atrás contra el fuselaje, empujándolo hacia el compartimiento electrónico, situado debajo de la cabina. Este gran impacto resultó en la pérdida completa de la energía eléctrica de la aeronave, desactivando no solo los instrumentos y las luces de la cabina, sino también los spoilers, los inversores de empuje, los sistemas antideslizantes, los frenos automáticos e incluso el registrador de datos de vuelo. Increíblemente, el problema más grave aún estaba por ocurrir. Desde la torre de control, el controlador solo pudo observar las gotas de lluvia que surgían de la pista y se desvanecían en la oscuridad. Inmediatamente pulsó el botón de encendido de las luces, pero se alarmó al darse cuenta de que no respondía. En el avión, la situación estaba a punto de volverse crítica, cuando el conjunto de la rueda delantera del tren de aterrizaje se estrelló contra la parte inferior del fuselaje. Se rompieron 2 de los 4 cables que conectaban los aceleradores del motor en la cabina con los motores. Por si la situación no fuera lo suficientemente complicada, los 2 cables que se rompieron controlaban la reducción de la aceleración de los motores, mientras que los 2 cables restantes eran los responsables de aumentar la aceleración de los motores. Como consecuencia de esto, los motores empezaron a girar a alta potencia. La aeronave se deslizaba fuera de control a lo largo de la pista, sin energía eléctrica, y con la potencia de los motores al máximo. En esas condiciones los pilotos eran incapaces de detener el avión. La aeronave siguió avanzando por la pista, arrastrando por la misma el fuselaje durante más de 1 kilómetro, antes de deslizarse a gran velocidad sobre la hierba mojada a la derecha, fuera de la pista. Impactó contra una pequeña colina y experimentó un breve vuelo no controlado, antes de atravesar la valla perimetral del aeropuerto y colisionar en el campo, donde la aeronave se partió en 3 fragmentos y finalmente se detuvo. Durante ese gran impacto final, el capitán golpeó su cabeza contra el marco de la ventana y perdió el conocimiento. En la cabina de pasajeros, todo se encontraba desordenado, con varias filas de asientos arrancadas del suelo y el equipaje de los compartimentos superiores, esparcido por todas partes. La mayoría de los pasajeros resultaron ilesos, pero no todos corrieron la misma suerte, ya que 44 de los 236 pasajeros resultaron heridos. La evacuación fue eficiente, ya que en pocos minutos, la tripulación de cabina logró que todos los pasajeros abandonaran la aeronave. Sin embargo, los pasajeros comenzaron a inquietarse cuando, una vez fuera de la aeronave, los servicios de emergencia no llegaban en su ayuda, mientras permanecían en la oscuridad total del campo mojado. Mientras tanto, en la torre de control, el controlador aéreo, que había presenciado chispas saliendo del avión, no tenía información sobre los eventos posteriores al aterrizaje, especialmente después del apagado de luces y el fallo del botón de encendido. El controlador aéreo se puso en contacto con la estación de bomberos para informarles de lo sucedido y de que había perdido contacto con el avión después del aterrizaje. Además les informó de que había visto cómo salían chispas de la aeronave. No tenía información precisa sobre su ubicación, pero supuso correctamente que debía estar en el extremo sur del aeropuerto de Girona. Los pocos camiones de bomberos que se encontraban disponibles en la zona se dirigieron rápidamente hacia el extremo sur de la pista, pero al llegar allí no encontraron ni rastro del avión.
Al no localizar la aeronave, se dirigieron rápidamente al extremo norte de la pista, pero allí tampoco pudieron localizarlo. Sorprendentemente, un pasajero había caminado desde la aeronave estrellada a través de la pista de aterrizaje hasta la terminal, donde se encontró con el jefe de seguridad del aeropuerto. El oficial de seguridad rápidamente subió a su vehículo y se dirigió hacia donde se encontraba la aeronave. Al llegar al perímetro del aeropuerto, se encontró con los bomberos, que habían localizado el avión momentos antes, y también estaban intentando atravesar la valla para llegar al campo embarrado, donde se encontraba la aeronave y sus pasajeros. Finalmente, después de 18 minutos de búsqueda del avión, y otros 6 minutos intentando atravesar la valla perimetral y alcanzarlo en el barro, los bomberos lograron llegar hasta los pasajeros. La intensa lluvia dejó a algunos pasajeros literalmente atrapados en el barro, requiriendo ser rescatados. Debido a la ubicación de la aeronave y la ubicación del campo circundante, los servicios de emergencias tardaron más de 1 hora en llevar a todos los pasajeros a la terminal y en trasladar a los que resultaron heridos hasta el hospital. Uno de los pasajeros, que fue trasladado al hospital y dado de alta inicialmente por sospecha de heridas leves, lamentablemente falleció 5 días después del accidente, debido a lesiones internas no detectadas en ese momento. Afortunadamente, todos los demás pasajeros hospitalizados fueron dados de alta poco después de su ingreso y se recuperaron favorablemente. El informe final del accidente fue elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de España. Los investigadores entrevistaron a varios testigos y descubrieron que las luces del aeropuerto se apagaron al menos 3 o 4 veces la noche del accidente, debido a los rayos. Se confirmó que esto volvió a ocurrir cuando el vuelo 226A de Britannia Airways estaba a punto de aterrizar. Durante las entrevistas con ambos pilotos, los investigadores determinaron que ninguno de ellos se percató del momento exacto en que las luces de la pista se apagaron, ya que estuvieron concentrados revisando los instrumentos. Esto resultó ser muy desconcertante, ya que los pilotos se dieron cuenta de que solo había oscuridad frente a ellos, cuando levantaron la vista hacia el parabrisas delantero de la aeronave. Los pilotos se sorprendieron aún más por el primer contacto totalmente inesperado con la pista, ya que las indicaciones de altitud habituales, 50, 40, 30, 20, 10, fueron anuladas por la alerta de descenso, que avisaba a los pilotos de que estaban descendiendo demasiado rápido, pero no indicaba a qué altitud se encontraban del suelo. El impacto repentino al perder completamente la vista de la pista pudo haber dificultado que el capitán iniciara una maniobra de escape, que es el procedimiento estándar cuando se pierde la vista de la pista de aterrizaje. Además, la alta carga de trabajo que la tripulación había experimentado en los minutos previos podría haber contribuido a no realizar dicha maniobra. Este era su segundo intento de aproximación a una pista diferente a la programada inicialmente, con condiciones climáticas desafiantes y con poco combustible, lo que añadía más presión para aterrizar en Girona y evitar explicaciones adicionales a su compañía por aterrizar en Barcelona con menos combustible del mínimo permitido. La tripulación, sin duda, experimentó una gran presión para llevar a cabo con éxito esta aproximación. Esto podría haber contribuido aún más a su incredulidad, cuando las luces de la pista desaparecieron justo unos segundos antes del aterrizaje. A pesar de un conjunto de circunstancias aparentemente desafortunadas y fallos graves, fue una gran suerte que el avión se saliese fuera de la pista, exactamente donde lo hizo. Si el avión se hubiera salido de la pista un segundo antes, se habría estrellado contra los árboles, rompiéndose en muchos pedazos y probablemente causando víctimas mortales a bordo. Alternativamente, si hubiera abandonado la pista unos segundos más tarde, se habría estrellado contra más árboles, y luego habría sufrido una caída pronunciada hacia el campo que se encontraba más abajo. Aunque pueda parecer que un accidente como este, con todas sus desafortunadas coincidencias, es imposible de evitar, el informe final realizó una serie de recomendaciones de seguridad, con el objetivo de reducir las posibilidades de que eventos similares ocurran en el futuro. Esto incluyó la recomendación dirigida a Boeing, para que rediseñara la carcasa del tren de aterrizaje delantero y el compartimento eléctrico, para evitar que futuros impactos del tren delantero resultasen en la pérdida total de los sistemas de la aeronave. El informe también recomendó que la Agencia Europea de Seguridad de la Aviación exija formación adicional. Además, se sugirió al aeropuerto de Girona
que nivelara el terreno alrededor de la pista y eliminara los árboles, para garantizar que cualquier avión involucrado en un posible accidente en el futuro no dependiera únicamente de la suerte para evitar los obstáculos mortales.